Hola a todos, hoy día voy a enseñar un juego de cartas, ¿sí? Donde los chicos tienen que formar un peso, 2 pesos, 3 o 4 pesos, ¿sí? El objetivo de este juego es que los alumnos puedan formar números enteros a partir de números enteros decimales o a partir de números decimales. El juego tiene como el formato de la casita robada, ¿sí? No sé si recuerdan, la casita robada se juega de esta manera. Por ejemplo, Ana, ¿sí? Y Luis reparten las cartas. A Ana le tocaron, vamos a suponer, 0,20 y 2,25. Y se reparten 4 cartas, ¿sí? En realidad, 0,50 y 1,75. Luis le tocaron otras 4 cartas más. Vamos a suponer que le tocó 0,75, 1,20, 0,20 y 0,50. ¿Sí? Bien, en la mesa se tiran 4 cartas también. Vamos a suponer que en la mesa tocó 0,25, 0,75, 0,50 y 1,10. ¿Sí? Bien. Los alumnos tienen que formar el número mayor. ¿Para qué? Para poder juntar más dinero. Entonces Ana dice, bueno, si yo tengo 0,20, no puedo formar acá un entero. 0,50 sí, pero va a ser un peso nada más. Sin embargo, si yo hago 2,25 más 75, me va a dar 3 pesos y voy a tener más dinero. Entonces, voy a sacar esta carta y voy a decir 2,25 más 0,75 formé 3 pesos. ¿Bien? Luis va a decir, bueno, a ver yo qué número más grande puedo formar para tener más dinero. 0,75 más 0,25 me va a dar un peso. O 0,50 más 0,50. Elige 0,25 más 0,75. Bien, así van a ir jugando los chicos hasta terminar las cartas. Las cartas que se van ocupando de la mano se van recomponiendo y las de la mesa también una vez que no haya más en la mesa, ¿sí? O no se pueda seguir armando números enteros. Bien, ¿para qué nos sirve este juego? Este juego es muy importante para el cálculo lógico matemático de la descomposición de números, lo cual nos habilita luego a la suma y a la resta. Bien, vamos a dar 2 ejemplos acá para que se den cuenta cómo este juego les ayuda a los chicos. Si nosotros tenemos 2,25 más 1,25, ¿sí? El niño primero va a agrupar los enteros y va a decir 2 más 1, 3, 25 décimos más 25 décimos, 50. Entonces el resultado es 3,50 décimos. ¿Sí? No tenemos centésimos en este caso. Bien, ¿qué pasa en la sustracción o resta? Si yo tengo 2,25 menos 1,75, ¿sí? Vamos a descomponer. ¿Cómo vamos a descomponer? Bien, vamos a descomponer el entero en 2 enteros, ¿sí? Y vamos a restar un entero. A su vez, este entero lo voy a volver a descomponer. Pero como yo quiero sacar 0,75, lo voy a descomponer en 0,75 y 0,25. Voy a restar el 75 y me va a quedar 0,25 más 0,25, o sea, 0,50 décimos. ¿Sí? ¿Comprenden cómo va descomponiendo desde el entero hacia los décimos para poder sustraer de una manera sumamente sencilla? Y es un cálculo lógico matemático y también mental, ¿sí? Dentro de una operación matemática. Bien, algo les quería comentar de este juego es que recuerden que nosotros estamos contando, ¿sí? En este juego con un
un aprendizaje memorístico que tienen los chicos. ¿Cuál es este aprendizaje memorístico? El siguiente. El niño sabe que 0,20 más 0,20 más 0,20 más 0,20, 5 me va a dar un entero, ¿sí? 0,50 más 0,50 me va a dar un entero. 0,25 más 0,75 me va a dar un entero. 0,80 más 0,20 me va a dar un entero. Estos son cálculos que el niño ya sabe, son aprendizajes memorísticos, ¿sí? Bien, se puede dar muchísimos ejemplos donde el niño pueda descomponer o componer un número tanto en suma como en sustracción para poder trabajar este saber, ¿sí? Espero que les haya quedado claro, que les haya servido. Suscríbanse para recibir más videos. Cualquier duda comenten y regálenme un me gusta. Gracias.